En el próximo bloque vamos a trabajar con el bloque 2 de Abriendo la Política, junto a Santiago Siri y Darío Weiner. Ahora un ratito los voy a presentar. Gracias. Me olvidaba, las preguntas que no se respondieron las vamos a responder en la web del Foro Politics. La web del Foro Politics estamos tratando de que se transforme en una comunidad donde este tipo de conversaciones se den también en la red, con lo cual esas preguntas le vamos a pedir tanto a Soledad como a Victoria que sigamos en contacto, así las podemos subir en la web y en la comunidad si ustedes se ven respondidas esas preguntas que hicieron. La idea de este próximo bloque que tenemos es contarles experiencias. Tanto Santiago como Darío están trabajando en experiencias que vinculan las nuevas tecnologías con la política, de diferentes lugares, de diferentes espacios, pero son experiencias concretas que queremos transmitirles. En el caso de Santiago Siri, él es cofundador del Grupo 42, lidera el laboratorio de innovación creando nuevos servicios para la web y los medios sociales, fundó Popeo en 2007, compañía pionera en web semántica, y de Wi-Fi Bank en 2009, una fundación para pensar el futuro del dinero en la era de Internet. Además, seguramente lo escuchan. Bueno, como les decía, además Santiago lo pueden escuchar en la radio, en la Metro, que tiene una columna sobre tecnología que habla de estas cosas también. Hoy a la tarde va a estar, así que lo van a poder escuchar. Darío Weiner es cofundador de Garage Lab. Es un laboratorio que se propone como espacio para aprender, investigar, entender y explorar la intersección de un conjunto de tecnologías emergentes que tienen el potencial de cambiar nuestro mundo hoy y tendrán un enorme impacto en el futuro. Les cuento un poco cuál va a ser la dinámica de este panel. Y a ellos también les cuento, aunque deberían saberlo. Pero bueno, la idea es la siguiente. Van a exponer 15 minutos cada uno, van a presentarles. Y ahora sí, voy con el corbatero. Van a presentarles estas experiencias 15 minutos cada uno. Y luego, finalizada esa media hora, lo que vamos a hacer es que el que quiera levante la mano y 3 de ustedes, que yo los voy a elegir, no sé con qué criterio, pero los voy a elegir, y van a subir, y la idea es que dialoguen con ellos arriba del escenario, ¿sí? Así que no tengan vergüenza, suban, escuchen las exposiciones, levanten la mano y suban, ¿sí? Así que cuento con la participación de ustedes, que no sean tímidos. Buen día a todos. Voy a ser breve, voy a hacer una presentación. Siempre puedo no usar el micrófono. ¿Fui yo el que generó ese sonido? Me quedo tranquilo. Voy a ser breve, voy a hacer una pequeña presentación sobre una serie de ideas que a lo que apuntan estas ideas es a tomar un poco de perspectiva histórica de qué es lo que está ocurriendo con la información, qué es lo que está ocurriendo en términos informáticos, no solamente en los últimos 10, 15 años con el surgimiento de Internet, sino en la historia de la civilización, y puntualmente un capítulo que siempre es interesante tomar como referencia es lo que ocurrió con la imprenta. La imprenta es algo que emergió a partir de el invento de letras de tipos móviles que creó el señor Johann Gutenberg, donde toda la serie de disrupciones y de cambios que ocurrieron a partir del surgimiento de la imprenta en el mundo moderno transformaron radicalmente la forma en que nos organizamos, vivimos en sociedad y creamos valor. Uno de los episodios más contundentes es que podemos entender a la imprenta como la historia de Internet en cámara lenta. Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es de la época del siglo XV, cuando empezaba a surgir la imprenta como un medio de comunicación, que entre las primeras personas que se opusieron y que estaban en contra del funcionamiento de esta tecnología informática fueron los dramaturgos europeos. Los que escribían obras de teatro en toda Europa se encontraban que con esa obra que habían escrito para el Teatro del Pueblo de repente se empezaba a replicar y a distribuir sin su consentimiento en diferentes lugares del continente. Entonces los dramaturgos empezaron a organizar y salieron a quemar imprentas. Y uno jamás imaginaría probablemente hoy que un escritor salga a quemar imprentas, pero curiosamente fue el mismo tipo de reacción que ocurrió hace 10 años atrás cuando Napster
fue el servicio principal, o uno de los principales servicios para compartir música en Internet, y justamente la industria discográfica fue la primera en oponerse a una de las formas más democratizadoras de acceso a la cultura que hayamos tenido conocimiento, seguramente desde la historia de la imprenta, en cuanto a lo cuantitativo y significativo del cambio de paradigma. Entonces, esta serie de paralelismos que uno encuentra en la historia de la imprenta y que se repiten como proceso histórico dentro de la historia de Internet, revela claves muy interesantes del orden de cambios que pueden llegar a ocurrir, porque sabemos que la imprenta, así como transformó la cultura, después fue transformando un montón de otros aspectos de la vida en sociedad. Una de las formas más interesantes que justamente popularizó la imprenta es el contrato. El contrato está impreso, está codificado con letras, con lenguaje, y es básicamente el mecanismo de intercambio principal entre diferentes actores que regula y que condiciona el comportamiento de las personas en sociedad. Y cuando uno revisa un contrato, y esto lo aprendí un poco desde mi experiencia personal, tratando de construir proyectos en Internet, es que un contrato tiene términos, así como un contrato tiene sus diferentes cláusulas y sus definiciones de términos. Cuando uno mira software, cuando uno mira código de computadora, también va a encontrarse con variables y con funciones. La estructura, tanto de un contrato como de un pedazo de software, son muy similares, y es que en última instancia ambos son códigos. Hay un teórico muy prestigioso de Silicon Valley, viene de Stanford, ahora es profesor en Harvard, que se llama Lawrence Lessig. Y Lawrence Lessig dice que básicamente el código es algo que regula. Hay pocas cosas en la sociedad que regulan y condicionan el comportamiento de las personas. Él menciona un par, menciona las normas sociales condicionan nuestro comportamiento, el lenguaje, la arquitectura condiciona la forma en que nos paramos, la urbanización condiciona la forma en que nos movemos en una ciudad, y el código. El código es justamente la forma estructural en la que uno construye y condiciona el comportamiento de máquinas y de seres humanos. Y lo que decía Lessig es que en este momento hay un conflicto o hay una carrera que están jugando en Estados Unidos, él con una visión más desde el punto de vista americano, que decía que está el código que se genera en Washington, que es el código de la ley, el código civil, el código penal, y está el código que se genera en la otra costa, en Silicon Valley, que es el código de software. Y que esos dos códigos, uno viene a reemplazar al otro, y que claramente uno responde a una tecnología de la información vetusta, como es la imprenta, y que uno responde a las tecnologías de la información modernas, como es la red. Una de las formas de contrato más interesantes y que sin duda condiciona muchísimo la forma en que nos comportamos es el dinero. El dinero es un contrato y el dinero es un software. Un software que cuando corre sobre papel. Hoy en día cuando se hacen transferencias bancarias, cuando se hacen transacciones electrónicas, a fin de cuentas, después siempre termina habiendo un gran container, un gran barco con containers llenos de guita o camiones que están transfiriendo todos estos contratos de un punto a otro del planeta. Imagínense todas las fricciones que genera eso, el traslado de todos esos contratos, a fin de cuentas para equilibrar las balanzas de los diferentes bancos que están operando sobre este viejo software. Y eso fue justamente el surgimiento del billete o del contrato del dinero, o del dinero codificado ya no en monedas, sino en papel, fue algo que fue posible gracias a la sofisticación de la imprenta. A medida que la imprenta fue ganando mayores técnicas de seguridad informática, mayores técnicas de encriptar la información y de asegurarse que una copia de papel no pueda ser falsificable, fue que se empezó a instrumentar a partir del siglo XVIII, siglo XVII, están las primeras experiencias occidentales, los chinos, Marco Polo reporta en el siglo XIII que ya habían usado dinero en forma de papel, es que a partir de la sofisticación de esa tecnología de la información de la imprenta, el dinero en forma de contrato
empiece a instalarse como principal medio de intercambio de valor social. Y así como la imprenta primero hackea la cultura y después la imprenta transforma la economía, el último paso de consolidación de la imprenta como tecnología de la información que regula y gobierna sobre la sociedad y sobre los diferentes países del mundo es el sistema legal que tenemos en casi todas las repúblicas y en casi todos los países, basado en constituciones y diferentes series de códigos y de contratos que operan sobre esas constituciones, que son como el sistema operativo de un país. Y esto ocurre en el siglo XIX. La configuración de los estados-nación, como los conocemos hoy, es un emergente de este nuevo sistema tecnológico en ese entonces, hace 2 siglos atrás, para construir naciones que puedan adaptarse a las complejidades económicas del momento. Justamente el tamaño de un país, el tamaño de una nación, es consecuencia de las limitaciones tecnológicas que había en el siglo XIX. Básicamente el tamaño de la Argentina, de Uruguay, de Rusia, de cualquier país, que todos tienen un tamaño relativamente parecido. Dentro del planeta que vivimos hay 200 países, más o menos no va a haber 400, no va a haber 800. Y eso se debe a que básicamente es el poder de control que se puede ejercer desde la capital hasta la extensión de sus fronteras. Y ese poder de control está garantizado básicamente por las tecnologías de comunicación que había hace 2 siglos atrás. Desde la capital hasta la frontera podemos controlar esa distancia gracias a que existe el correo y a que existen los contratos que van llevando la información a los diferentes puntos de la nación y que van controlando la estructura de poder en un territorio mucho más amplio que una aldea, que un pueblo, que un feudo, y que esa es la realidad geopolítica en la que vivimos hoy, la de los estados-nación. Pero no es la realidad informática, no es la realidad tecnológica que vivimos hoy. Hoy estamos viviendo un cambio de paradigma fuertísimo en el orden informático. Y justamente pretender gobernar esa realidad cada vez más compleja con tecnologías de la información de hace 2 siglos atrás empieza a disparar signos de pregunta cada vez más grandes. La clase política en casi todos los gobiernos, hoy en día, curiosamente o no, está compuesta por abogados. El 80%, si uno hace una estadística muy rápida, así a ojo de buen cubero, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, el 80% de la clase política está compuesta por abogados. Y eso es porque el abogado son los hackers del viejo sistema. Los abogados son los que saben manipular mejor que nadie ese código. El código escrito en contratos, escrito en lenguaje alfabético. Y son justamente los que se van haciendo ese lugar en el poder a través de diferentes técnicas algorítmicas dentro de los contratos, técnicas leoninas, técnicas draconianas, que los ayuda a escurrirse y meterse y llegar a la cima del poder y tener justamente el rol que tiene en la sociedad y la forma en que regulan y codifican el sistema en el que vivimos hoy en día. Pero son hackers. Y ahora estamos en un momento donde justamente el complejo medios, corporaciones económicas y corporaciones políticas tienen una estructura de poder muy similar en todos los aspectos. En los medios es la estructura editorialista. Hay muy pocos canales de televisión, muy pocos diarios, muy pocos desde el punto de vista de alguien que creció con Internet, como casi todos los que estamos acá. Que haya 4 canales de televisión abiertos es ridículo en el contexto de la mente de una persona que está acostumbrada a que haya millones de websites, por ejemplo, que son realmente pocos. Es una concentración de poder absurda. Entonces, esa estructura de poder es la misma en los medios, en la clase política y en la clase económica. En el mundo de los medios es editorialista. Pocos diarios, pocas revistas, pocos canales de televisión y muchos televidentes, muchos oyentes, muchos lectores. De pocos a muchos. En la clase política también tenemos 200 representantes, poder ejecutivo, algunos jueces, pocos y muchos ciudadanos. Muchos ciudadanos que pasivamente estamos ahí a la deriva de nuestros dirigentes políticos a veces.
Y en el contexto económico hay pocos dueños de empresas, pocos dueños de grandes corporaciones, pocos industrialistas y muchos consumidores. Y eso es básicamente la estructura de poder que era posible con las formas informáticas que había hace poco tiempo, hace 2 siglos atrás. Claramente había que tener una serie de representantes porque no era posible que todos podamos participar del debate político de una nación en el año 1816, cuando Argentina se volvió una nación soberana e independiente. Claramente había que tener medios de distribución impresos porque no existía la tecnología digital o la televisión estaba configurada por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de alcance tecnológico. Pero lo que estamos atravesando hoy es un cambio de paradigma enorme y es que estamos yendo de esas estructuras de poder verticalistas a una estructura de poder en red. Y a mí siempre me gustó mucho este gráfico, es muy simpático. Acá son diferentes estructuras de red, pero lo importante es que estamos yendo de la izquierda hacia la que está más allá. No quiero decir de izquierda a derecha porque va a quedar horrible. Pero fíjense este gráfico. El primer contexto es una red centralizada, donde podemos decir hay un rey y un montón de súbditos a ese rey. Después tenemos una red descentralizada, donde hay una serie de nodos centrales y después pequeños súbditos de esos nodos centrales. Una red que sigue teniendo una serie de jerarquías dentro de su estructura. Y por último, una red distribuida. No hay ningún tipo de jerarquía. La red distribuida en el mundo de la naturaleza es la estructura más fuerte que se conoce. Es la estructura que tienen las telas de araña, por ejemplo, que son estructuralmente irrompibles. Y si se fijan en este gráfico, los puntitos en cada uno de los 3 ejemplos son los mismos. Están ubicados exactamente en el mismo lugar, en los 3 ejemplos. Y eso justamente visualmente ya revela la fuerza de lo que es una estructura en red versus las estructuras verticalistas que existen y que operan hoy en día. Y esto es el cambio estructural, este es el cambio de paradigma. Ir hacia la red es ir hacia esa red distribuida. De hecho, Internet, por ejemplo, cuando surge justamente como la estrategia más sólida para defenderse ante un inminente ataque nuclear en la década del 60. El ejército americano dice, bueno, ¿qué ocurre si nos tiran la bomba atómica los soviéticos? Y perdemos nuestra información estratégica. Bueno, para no perder esa información estratégica, la forma más sólida de defendernos ante ese ataque potencial es armar una red distribuida, una red donde no haya ningún nodo central que comprometa la información estratégica del Estado. Y justamente cuando hicieron esa red 100% distribuida, que es Internet, Internet es la red de redes porque no tiene ningún nodo central y es 100% distribuida, es que se armó una estructura realmente fuerte y creo que nadie se vio venir todo lo que ocurrió después. Toda esa democratización de acceso a la información que vino después. ¿Por qué vino todo eso después? Porque el fenómeno que ocurrió en el siglo XX más importante desde el punto de vista de la información es que fue creciendo la capacidad de cómputo en los últimos 40 años, fue creciendo de forma exponencial. Este es un gráfico que está puesto de forma logarítmica, pero la exponencialidad, mi amigo Santi Bilinkis lo explica muy bien. Dice que si uno camina de 1 a 30 de forma lineal, en el paso 30 va a llegar a 30. Pero si uno camina de 1 a 30 de forma exponencial, en el paso 30 va a llegar a 1000 millones. Esa es la exponencialidad. Y justamente la cantidad de transistores que se pueden poner en un chip, desde el año 65 hasta nuestros días, se fue duplicando cada 18 meses. Eso generó una abundancia, una cantidad de poder de cómputo inaudito en la historia de la humanidad y eso es lo que permitió hoy que todos podamos acceder a una red donde se comparte información y tengamos abundancia de información. Y frente a esos contextos de abundancia, se generan disrupciones en todos los órdenes. Internet, indudablemente, en apenas una década, cambió radicalmente la forma en que accedemos a la cultura. Todos nosotros accedemos a la música que queremos, a las películas que queremos, a las páginas que queremos, a los libros que queremos, a los textos que queremos, a los tweets que queremos, hasta nuevas formas de expresión cultural que tienen cada vez más predominancia sobre nuestra conciencia. Y eso es
es un cambio radical de la forma en que entendemos a la cultura. Y sin duda, lo que está empezando a ocurrir es que empezamos a entender que si no estamos tan acostumbrados a acceder a la información y a la cultura de esa manera, ¿por qué no vamos a acceder al juego democrático de esa manera? No tiene ningún sentido. Si yo como persona que se dedica a hacer software, y siempre trato de mirar todo a veces con el lente del software, que es muy lógico y muy pragmático, analizo el sistema en el que estoy sujeto como ciudadano del Estado argentino o de cualquier Estado, me doy cuenta de que el ancho de banda de la democracia es de 1 byte al año. Imagínense si Fibertel les diera a ustedes, o cualquier proveedor de internet, Arnet, les diera a ustedes un ancho de banda de 1 byte al año. No podrían hacer absolutamente nada. Bueno, eso es lo que el Estado nos da a nosotros como ciudadanos. Cada 2 años elegimos entre 1 de 8 representantes en promedio. Si tomamos por cada opción de elección como 1 bit, 8 bits igual 1 byte. Si alguno se acuerda de las clases de computación del colegio. Tenemos 1 byte de input en el sistema al año. Me están jodiendo. Eso es francamente lo que pienso yo como persona. Y yo nací en el 83, no me quiero imaginar mis sobrinos que nacieron en el 2010, en el 2008. Estos pibes cuando crezcan, cuando tengan 18, 16 años y ya tengan la posibilidad de votar, van a decir, pero están todos locos. Cada vez parece más monárquico el sistema que vivimos. Y creo que está empezando a haber una reacción. Empezó a aparecer movimientos de Anonymous, como dentro de los que son los circuitos hackers. Apareció Wikileaks. Wikileaks, un montón de gente se espanta, pero no son más que 700 megas de archivos de información, que no es nada, es un CD, que básicamente el espanto es porque se revela información, y la información es recontraabundante, no debería sorprender a nadie, pero genera un contraste. Wikileaks es como la demostración del ridículo en el que estamos, justamente en el que está inmerso el viejo poder y en el que empieza a generar el nuevo poder. La primavera árabe, iniciativas de gobierno abierto, empieza a ver como cosas en diferentes puntos del mundo, y es interesante porque justamente creo que es un movimiento generacional. Creo que todos los que empezamos a tener internet desde una edad temprana, o que entendemos ya más de forma casi nativa de lo que es la red, lo que es internet, lo que es compartir información, estamos entendiendo justamente el desfasaje del mundo que vemos posible respecto al mundo en el que estamos. Hay un montón de disrupciones. Una disrupción que a mí me interesa bastante y que es extensa para compartir hoy acá es el de los bitcoins. Los bitcoins, por ejemplo, es una moneda que circula en internet sin intercedencia de bancos ni de estados. Es 100% emancipada y solamente está regulada por millones de máquinas conectadas a internet. Yo cuando descubrí los bitcoins leí un montón de artículos, pero lo que más me sorprendió fue empezar a usarlos y ver que efectivamente podía comprar cosas con bitcoins que me llegaban a mi casa. Y es una moneda donde yo puedo hacer transferencias de valor, porque no son transferencias bancarias, son transferencias de valor económico de un punto a otro del planeta sin pasar por ningún tipo de banco, ningún tipo de comisión bancaria del 2%, ningún tipo de fricción aduanera, ningún tipo de impuesto en el medio. Y es interesantísimo de repente ver que la red genera sus propios medios de intercambio de valor. Como la imprenta generó el billete impreso. Bueno. ¿Cuál es un paso posible? Bueno, acá es una idea que les dejo para compartir que me parece interesante. Podemos insertar un virus en el sistema, podemos insertar un troyano, porque tenemos las reglas de juego democráticas, están ahí, están dadas. Nuestra Constitución y varias de las constituciones están abiertas a la participación popular y casi todas las democracias indican que tenemos que ir en esa dirección de expansión de derechos y de participación. Y bueno, me parece que estamos en condiciones de poder meter un troyano en el Congreso. Pasar de una democracia estancada, que es lo que sentimos que tenemos hoy, esta democracia donde hay una corporación que trata a rajatabla de generar burocracias para sostenerse a sí misma en el poder, pasar de esa democracia estancada a una democracia en red. Y la idea que les vengo a compartir es de un grupo de gente súper diversa y súper interesante, donde yo estoy aprendiendo muchísimo,
que es el partido de la red. Todavía no hay mucho online del partido de la red. Hay una cuenta en Twitter que bueno, cuando esté un poco más sólido el proyecto se irán compartiendo cosas. Pero lo que busca hacer el partido de la red eventualmente es meter legisladores que todo lo que votan y todo input que el legislador ejecuta sobre el sistema legal en el que estamos sujetos se resuelva antes en red, en un espacio de participación democrática donde todos podamos tener nuestro input. Y es un hack muy sencillo al sistema. Metemos legisladores que van a votar siempre acorde a lo que se resolvió en un espacio de participación online abierto y libre. Y nada, me parece que estamos realmente frente a esa oportunidad. Y para mí la gran epifanía que tuve en algún momento cuando empecé a interesarme por estas cosas es que me di cuenta que no vamos a ser nosotros testigos de ese cambio. Porque no es un cambio en el que va a haber un gran líder y todos vamos a seguir a ese gran líder. Vamos a ser todos protagonistas de ese cambio. No lo vamos a vivir de forma pasiva, lo vamos a vivir de forma interactiva. Porque si tenemos que ir hacia una democracia en red, tenemos que hacerlo entre todos. Y me parece que justamente ser partícipe de esa generación, pertenecer a esa generación, implica el compromiso con eso. Nada, eso no, es otra para después. Bueno, muchas gracias, Santiago.